Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien, el día de hoy daremos inicio a la sesión correspondiente a la clase teórica de instrumentación hematológica, en la cual veremos distintos tipos de equipos utilizados como analizadores automáticos en el área de hematología. Veremos qué parámetros nos otorgan, cuáles metodologías emplean para darnos las determinaciones que van asociadas al hemograma y algunas características particulares de determinados sistemas que iremos viendo a lo largo de la clase. Por ello que esta sesión se divide por un inicio medición, luego veremos lo que son variables hematológicas y finalmente lo que trata sobre equipos. Para comenzar, y antes de partir con lo que es el análisis de la instrumentación hematológica, es fundamental recordar qué es lo que estamos midiendo y analizando, que es la sangre. La sangre es un tejido líquido compuesto por dos grandes fracciones, el plasma y los elementos figurados. El plasma corresponde a la parte líquida, rica en agua, sales minerales, hormonas y nutrientes, pero lo más relevante para nosotros son sus proteínas, por ejemplo la albúmina, que mantiene la presión oncótica y aporta el transporte de moléculas, las inmunoglobulinas o globulinas, que poseen funciones inmunológicas, y el fibrinógeno, que es esencial para la coagulación. Si al plasma le quitamos las proteínas de la coagulación, lo que obtenemos es el suero, que es uno de los principales componentes utilizados en muchas pruebas de laboratorio. Por otro lado, tenemos los elementos figurados, que entre los que encontramos a los eritrocitos o glóbulos rojos que transportan oxígeno, las plaquetas, que son fundamentales en los procesos de coagulación, y los leucocitos, que forman parte de la defensa inmunológica. Estos leucocitos pueden dividirse en granulares, como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y agranulares, como los linfocitos y los monocitos, cada uno con roles específicos en la respuesta inmune. En base a esta visión general, podemos proceder a hablar un poquito sobre lo que es el hemograma, el cual es sin duda el examen hematológico más importante y uno de los más solicitados en la práctica clínica. Su objetivo es realizar un estudio cuantitativo y citológico de las células sanguíneas, es decir, contar y caracterizar glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Esto nos permite detectar si existe alguna alteración en su producción dentro de la médula ósea o, por el contrario, una destrucción excesiva en la periferia. Gracias a esta información, el hemograma se transforma en una herramienta clave para el diagnóstico de enfermedades hematológicas, como las anemias, las leucemias o trombocitopenias. Pero adicionalmente no se limita solo a la hematología, también es un apoyo esencial para el diagnóstico de infecciones, alergias, parasitosis, enfermedades autoinmunes, disfunciones tiroideas, hepáticas o renales crónicas. De esta forma, el hemograma es una especie de ventana hacia el estado de salud del paciente, ya que refleja alteraciones que van mucho más allá del sistema sanguíneo. Por eso es que casi cualquier examen médico de rutina, este análisis siempre está presente. Ahora podemos ver un ejemplo real de un hemograma. Este es un informe, resume en números lo que ocurre tanto en la serie roja, blanca y plaquetaria. En la parte superior vemos los parámetros de los eritrocitos como el recuento, el hematocrito, la hemoglobina y algunos índices eritrocitarios como el volumen corpuscular medio o la concentración de hemoglobina corpuscular media. Estos índices son claves para diferenciar, por ejemplo, si una anemia es microcítica, normocítica o macrocítica. Por otra parte, en la sección de los leucocitos podemos observar que se nos muestra tanto el número total como el recuento diferencial, es decir, la proporción de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Este dato es muy útil porque nos orienta hacia determinar qué tipo de proceso está ocurriendo, si son procesos infecciosos, inflamatorios o de carácter inmunológico.
Finalmente, vemos el recuento de plaquetas, que es indispensable en la evaluación de la coagulación y en muchas enfermedades hematológicas. Acá a la derecha lo que aparece son dos frotis sanguíneos, que consiste el frotis en utilizando un portaobjetos, depositar una gota de sangre y hacer un extendido de esta gota de sangre a lo largo del portaobjetos. En la imagen que ustedes ven acá a la izquierda, este es el procesamiento que se hizo inicialmente a partir de la gotita de sangre y se hizo el extendido, y lo que observan en el portaobjetos de la derecha es ya el proceso de tinción para poder observar y discriminar los tipos celulares presentes en la muestra sanguínea. Con esto, el frotis sanguíneo teñido nos permite correlacionar la información cuantitativa con la morfología celular, lo que sigue siendo fundamental incluso en la era de la automatización. Ahora bien, la sangre que circula constantemente en nuestro organismo no surge de manera espontánea, sino a partir de un proceso altamente regulado llamado hematopoiesis. Todo comienza en la médula ósea con estas células que son células madre hematopoyéticas multipotentes. Estas células tienen la capacidad de autorrenovarse y de diferenciarse hacia dos grandes linajes, el mieloide y el linfoide. Del progenitor mieloide derivan los eritrocitos y los distintos tipos de granulocitos que vimos, como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los monocitos y las plaquetas, a través de una serie de precursores intermedios que van madurando progresivamente. Cada etapa de diferenciación implica cambios morfológicos que son observables en un frotis y que también son detectados por los equipos automatizados. Por otro lado, el progenitor linfoide da origen a lo que son los linfocitos T, B y células NK, fundamentales en la inmunidad adaptativa e innata. Comprender este mapa de diferenciación celular no solo es importante desde el punto de vista fisiológico, sino también clínico, ya que muchas enfermedades hematológicas corresponden a detenciones o proliferaciones anormales en etapas específicas de la maduración. Es decir, que el hemograma y los instrumentos que lo generan nos entregan una fotografía de cómo está funcionando la hematopoiesis en cada paciente. En esta diapositiva podemos ver resumidos los principales caminos de diferenciación celular dentro de la hematopoiesis. La eritropoiesis describe la maduración de los glóbulos rojos, parte desde el proeritroblasto y progresa por distintas etapas hasta llegar al reticulocito, que finalmente se convierte en un eritrocito maduro. Este proceso depende de la eritropoyetina, que es una hormona producida a nivel renal que regula la producción de glóbulos rojos en respuesta a los niveles de oxígeno. En parte, la granulopoiesis corresponde a la formación de granulocitos. Se inicia a partir del mieloblasto y progresa a promielocito, mielocito y metamielocito hasta llegar a las formas en banda o basidiformes y luego en segmentadas, que son las formas de granulocitos maduros que encontramos en sangre periférica. Por su parte, la megacariopiesis es un proceso particular. Los megacariocitos sufren endomitosis, es decir, replican su DNA, pero no se dividen, lo que genera células gigantes multinucleadas que liberan fragmentos de citoplasma, los cuales conocemos como plaquetas. Finalmente, la linfopoiesis parte del progenitor linfoide común, que dará origen a los linfocitos B en la médula ósea, a los linfocitos T a partir del timo y las células NK o células linfoides innatas que circulan entre la médula y la periferia. Estos procesos, aunque aquí los vemos esquemáticamente, son la base para entender cómo los instrumentos hematológicos pueden detectar desviaciones, ya que cualquier alteración en la maduración o proliferación celular tendrá un correlato en el hemograma. Hablando un poco de los sistemas hematológicos que existen en la actualidad, el sistema Sysmex
es uno de los analizadores hematológicos más utilizados en la práctica clínica. Su gran ventaja es que combina diferentes principios de medición en un mismo equipo. Por un lado, emplea la impedancia eléctrica con enfoque hidrodinámico para el recuento de glóbulos rojos y plaquetas. Este enfoque asegura que las células pasen de manera ordenada por el detector, evitando errores por doble conteo. Adicionalmente, incorpora citometría de flujo con fluorescencia, utilizando colorantes que se unen a ácidos nucleicos. Esto permite obtener un diferencial de leucocitos de 5 poblaciones correspondiente a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Además que le permite detectar células inmaduras como granulocitos jóvenes y también identificar eritroblastos circulantes, lo que es clave en pacientes hematológicos complejos. Por su parte, la hemoglobina se mide mediante un método colorimétrico libre de cianuro, lo que lo hace más seguro y amigable con el medio ambiente. Y en casos de trombocitopenia, que tengamos un recuento muy bajo de plaquetas, eh, existe la opción de realizar una medición óptica, conocida como PLTO, que mejora la precisión. De esta manera, el sistema Sysmex integra tecnología eléctrica, óptica y fluorescente para ofrecer un análisis completo, confiable y adaptable a distintos contextos clínicos. Ahora bien, hablando de otro sistema, que es el sistema Coulter, desarrollado por la empresa Beckman Coulter, es uno de los eh, pioneros en la instrumentación hematológica y se basa en el principio de Coulter o impedancia. Este consiste en medir cambios en la impedancia eléctrica cuando las células pasan a través de una pequeña apertura. Cada cambio corresponde a una célula y la magnitud del pulso eléctrico refleja su volumen. Así se logra un conteo preciso y también información del tamaño celular. Pero el Coulter moderno no se queda solo en la impedancia, integra la tecnología BCS o BCSN, que combina tres parámetros: el volumen medido por la corriente eléctrica, la conductividad medida por radiofrecuencia y la dispersión de la luz en distintos ángulos. Gracias a ello, el equipo puede diferenciar con mayor detalle las 5 poblaciones de leucocitos, lo que conocemos como el diferencial de 5 partes. En este caso, la hemoglobina es medida mediante espectrofotometría, que es un método robusto y de alta precisión. Entonces, el, el- el equipo Coulter combina tradición y modernidad, manteniendo la esencia del principio de impedancia, pero lo potencia con el uso de técnicas ópticas y eléctricas avanzadas para lograr un análisis celular mucho más completo. Respecto al sistema CellDint de la empresa Abbott, fue durante mucho tiempo una de las plataformas más utilizadas, aunque hoy en día se considera un sistema legacy. Su principal característica es la tecnología MAPS, que significa Multiple Angle Polarized Scatter Separation. Esta se basa en el uso de un láser y la medición de la luz dispersada en múltiples ángulos, con lo que logra diferenciar los leucocitos en distintas poblaciones de manera muy eficiente. El recuento de los glóbulos rojos lo realiza eh, mediante impedancia, manteniendo la robustez de este método clásico. En cuanto a la hemoglobina, se mide por colorimetría, lo que asegura precisión y reproducibilidad. Adicionalmente, dependiendo del modelo de CellDyn, también es posible detectar eritroblastos nucleados, los NRBC, y granulocitos inmaduros, lo que agrega un valor clínico importante en pacientes críticos o con patologías hematológicas severas.
En el caso del sistema ABX, actualmente de Oriva, se presentan diferentes versiones que van desde equipos básicos hasta plataformas más avanzadas. Su principio central es la impedancia con enfoque hidrodinámico, lo que garantiza un conteo preciso de glóbulos rojos y plaquetas. La diferencia entre los modelos radica principalmente en el nivel de complejidad que pueden alcanzar. En los equipos de serie micros más sencillos, el recuento diferencial de leucocitos se realiza en tres partes: linfocitos, monocitos y granulocitos. Este nivel es suficiente en contextos de rutina o laboratorios de menor complejidad, donde no siempre se requiere distinguir 5 subpoblaciones de glóbulos blancos. En cambio, en equipos más avanzados, eh, como lo son los de la serie Pentra, se incorpora tecnología óptica basada en un láser multiángulo, lo que permite realizar un diferencial de 5 partes equivalente al que encontramos en las plataformas de mayor nivel como Sysmex o Culture. Finalmente, la hemoglobina se mide mediante métodos colorimétricos, asegurando la precisión. Entonces, el sistema ABX destaca por su versatilidad al ofrecer opciones más económicas y sencillas con el micros y alternativas de alto rendimiento con el Pentra, lo que le permite adaptarse a distintos tipos de laboratorios según sus necesidades diagnósticas. Finalmente, tenemos el sistema ADVIA de la empresa Siemens, que se distingue de los demás analizadores porque ofrece un enfoque muy particular en la caracterización de las células sanguíneas. En el caso de los leucocitos, utiliza dos canales diferentes, uno basado en la actividad de la peroxidasa, MPO, junto con la dispersión de la luz, lo que permite separar neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Y otro canal especializado en la lobularidad nuclear, muy útil para identificar basófilos y distinguir subpoblaciones según la forma del núcleo. Para los eritrocitos, ADVIA emplea un método único de esferización isovolumétrica. Este consiste en transformar a los glóbulos rojos en esferas para el análisis óptico de su volumen y la determinación de la concentración de hemoglobina corpuscular media sea mucho más precisa que en otros métodos. Eh, Otro aporte importante es la medición de reticulocitos por fluorescencia, lo que da información directa sobre la producción medular de glóbulos rojos, un dato clave en el estudio de anemias y en la recuperación post-quimioterapia. Y en el caso de la hemoglobina, esta se determina por espectrofotometría. En resumen, el sistema ADVIA destaca por su enfoque integral en que combina análisis enzimático, óptico y fluorescente para entregar una caracterización muy completa, especialmente valiosa en hematología de especialidad. Después de revisar estos distintos sistemas de instrumentación, es importante recordar qué parámetros fundamentales nos entregan todos los analizadores hematológicos. En primer lugar, la hemoglobina refleja la capacidad de transporte de oxígeno y es un marcador clave en el diagnóstico de anemias. Luego, el recuento de glóbulos rojos o eritrocitos, que junto con los índices hematimétricos nos orientan hacia el tipo de anemia o policitemia que puede estar presentando el paciente. Los reticulocitos son especialmente valiosos porque representan glóbulos rojos jóvenes y permiten evaluar la actividad de la médula ósea, si está produciendo adecuadamente o si hay una falla en la eritropoyesis. En algunos equipos también se puede detectar la presencia de eritrocitos nucleados, NRBC, algo poco habitual en sangre periférica, pero que aparece en patologías graves como crisis hemolíticas, leucemias y situaciones de gran estrés medular. Por otra parte, tenemos el recuento de leucocitos, donde el diferencial en 5 partes, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, es esencial para identificar procesos infecciosos, inflamatorios o hematológicos. Finalmente, el conteo de plaquetas es fundamental tanto en el estudio de sangrados como de trombosis y constituye uno de los
parámetros más críticos en la práctica clínica. En resumen, estos recuentos son la base del hemograma y representan el puente entre la tecnología del instrumento y la interpretación clínica que hacemos en el laboratorio. Cuando hablamos de recuentos hematológicos, no solo nos referimos a los parámetros medidos directamente por el equipo, sino que también como los eritrocitos, leucocitos y plaquetas y hemoglobina. Dependiendo del analizador, también se incluyen parámetros adicionales como los eritrocitos nucleados o los reticulocitos. Sin embargo, una de las grandes ventajas de los equipos modernos es que a partir de esos valores básicos se pueden calcular parámetros derivados. Por ejemplo, del número de eritrocitos y de su volumen se puede obtener el hematocrito. De la relación entre la hemoglobina y el número de glóbulos rojos se calcula la hemoglobina corpuscular media, y a partir de la hemoglobina y el hematocrito se deriva la concentración corpuscular media. Estos índices eritrocitarios son claves para clasificar los distintos tipos de anemia. También se generan parámetros relacionados con la variabilidad del tamaño de los eritrocitos, como lo es el volumen corpuscular medio, el ancho de la distribución eritrocitaria, que corresponde a la RDW, que puede expresarse como un coeficiente de variación en porcentaje o como desviación estándar, como femtolitros, y que es muy útil en la práctica clínica. En el caso de las plaquetas, los equipos pueden reportar el volumen plaquetario medio, BPM, o el plaquetocrito, que representan la distribución de tamaño y el volumen total que ocupan las plaquetas en sangre, respectivamente. De esta manera, más allá de los números básicos, los analizadores nos entregan una batería de índices derivados que permiten hacer una caracterización mucho más profunda del estado hematológico del paciente. Es útil contrastar cómo los distintos sistemas instrumentales abordan la medición de los distintos parámetros hematológicos. Por ejemplo, en el conteo de leucocitos y eritrocitos, Coulter se basa en la determinación por impedancia, mientras que Sysmex combina enfoque hidrodinámico con detección por corriente continua, y equipos como Advia añaden óptica con láser para una mayor precisión. En cuanto a la determinación de la hemoglobina, vemos que la mayoría utiliza variantes del método colorimétrico clásico con cianometahemoglobina, pero Sysmex introduce el sistema SLS libre de cianuro, lo que representa una ventaja de seguridad ambiental y bioseguridad. Los índices eritrocitarios como hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media o concentración corpuscular media se calculan de manera similar en todos, pero difiere la forma en que cada equipo obtiene la información de base. Algunos lo hacen a partir de histogramas de distribución, otros mediante pulsos ópticos acumulados. Para el conteo de plaquetas, los métodos van desde la impedancia clásica hasta la detección óptica, como en Sysmex y Advia, lo que mejora la precisión en casos de trombocitopenia o plaquetas muy pequeñas. Finalmente, parámetros derivados como el RDW también muestran varias variaciones. Algunos equipos reportan como coeficiente de variación del histograma y otros entregan desviación estándar. En síntesis, todos los analizadores buscan determinar lo mismo, pero cada uno lo hace con combinaciones de técnicas distintas, lo que impacta en su sensibilidad, la exactitud y en la aplicabilidad clínica de los resultados. Ahora bien, habíamos comentado un poco al respecto, pero aquí cabe entrar en detalle a hablar sobre la citometría de flujo.
La citometría de flujo es una técnica clave en el análisis celular moderno. Su principio consiste en evaluar células o partículas en suspensión de manera individual, unas a una, mientras atraviesan un haz de láser en un flujo laminar muy controlado. Cada célula, al pasar por el punto de interrogación, que es donde se encuentra con el láser, eh, dispersa la luz en distintos ángulos. La dispersión frontal o forward scatter se relaciona con el tamaño celular, mientras que la dispersión lateral o side scatter refleja la complejidad o granularidad interna, como la presencia de gránulos citoplasmáticos. Además, si las células han sido marcadas con fluorocromo o algún tipo de colorante fluorescente, el sistema detecta la fluorescencia emitida, lo que añade un nivel multiparamétrico, permitiendo analizar no solo la morfología, sino también marcadores específicos de superficie o intracelulares. Una de las principales ventajas de esta metodología es su velocidad. La técnica puede analizar desde miles a decenas de miles de células por segundo, eh, entregando datos cuantitativos y estadísticamente robustos. Y en versiones más avanzadas, como lo es en el caso de que se usa la metodología FACS correspondiente a Fluorescence Activated Cell Sorting, incluso es posible separar físicamente poblaciones celulares de interés, lo que abre la puerta a estudios funcionales y aplicaciones clínicas. Ahora bien, un examen complementario que se incluye generalmente dentro del hemograma es la determinación de la velocidad de eritrosedimentación o VHS, que es una de las pruebas más antiguas en la hematología, pero que todavía conserva un gran valor clínico. La VHS consiste en medir en milímetros por hora qué tan rápido se sedimentan los eritrocitos en un tubo de sangre anticoagulada, generalmente utilizando el método de Westgreen. Este fenómeno aumenta cuando hay proteínas de fase aguda como el fibrinógeno y globulinas que favorecen la formación de agregados de eritrocitos o rouleaux. Por eso, la VHS se utiliza como un marcador indirecto de inflamación sistémica. Aunque no es específica, resulta muy útil en el seguimiento de enfermedades como la arteritis de células gigantes y la polimialgia reumática. Y también puede apoyar el diagnóstico de infecciones, enfermedades autoinmunes o ciertos tipos de neoplasias. Un valor muy elevado, por ejemplo, sobre 100 milímetros por hora, suele ser un indicador de un proceso mayor, como una infección grave o una neoplasia avanzada. Hay que recordar sus limitaciones también. La VHS puede tener un aumento por factores no inflamatorios como la edad, el embarazo o la anemia, y disminuir en condiciones como policitemia o alteraciones en la fórmula de los glóbulos rojos. Además, errores preanalíticos como un tubo inclinado, temperatura elevada o vibraciones durante la medición pueden alterar los resultados. En síntesis, la VHS es una técnica sencilla, económica y de gran valor como herramienta de apoyo, pero siempre debe interpretarse en conjunto con la clínica y con otros exámenes complementarios. En la instrumentación hematológica no solo son importantes los equipos, sino que también los reactivos que permiten que las mediciones sean posibles y confiables. En primer lugar tenemos los diluyentes que mantienen estables a los eritrocitos y plaquetas en una suspensión adecuada, preservando su morfología, osmolaridad y pH. Además cumplen una función práctica en la limpieza de los conductos del equipo. Luego están los reactivos hemolizantes que destruyen selectivamente los eritrocitos para dejar expuestos a los leucocitos. Esto permite que puedan ser analizados mediante señales ópticas o eléctricas sin interferencia de los glóbulos rojos. En la determinación de la hemoglobina, los reactivos convierten la hemoglobina en un complejo cromógeno medible por espectrofotometría.
Existen diferentes métodos. El más moderno es el SLS hemoglobina, que utiliza lauril sulfato sódico y tiene la ventaja de ser libre de cianuro. En contraste, la cianometahemoglobina fue ampliamente usado, pero hoy está en desuso por su toxicidad. También existen variantes como la ácido metahemoglobina, utilizada en equipos portátiles como el HemoQ. Finalmente, para la determinación de reticulocitos se emplean colorantes que se unen al RNA residual, lo que permite diferenciarlos de los eritrocitos maduros en los equipos automatizados. La determinación de la hemoglobina es uno de los parámetros centrales del hemograma y para ello existen distintos métodos, cada uno con ventajas y limitaciones. El método clásico es el de la cianometahemoglobina, considerado el método de referencia. Su ventaja es la estabilidad del complejo formado, pero presenta dos grandes desventajas. La velocidad de conversión es lenta y utiliza compuestos de cianuro, lo que implica riesgos de bioseguridad y medioambientales. Otra alternativa es la oxihemoglobina, que tiene la ventaja de una conversión rápida. Sin embargo, no convierte la metahemoglobina, por lo que subestima su concentración y no es completamente fiable en todos los contextos. El método SLS hemoglobina, basado en el uso de lauril sulfato sódico, representa una evolución importante. Es una metodología rápida, estable y no utiliza cianuro, lo que lo hace más seguro. Su principal limitación son las interferencias, como la lipemia, la hemólisis o ictericia, que pueden afectar la lectura, motivo por el cual requieren controles adicionales. Finalmente, la ácido metahemoglobina es el método empleado en sistemas portátiles como el HemoQ. Utiliza una lectura dual en longitudes de onda de 570 y 880 nanómetros, lo que permite corregir la turbidez de la muestra y es especialmente útil en entornos de atención primaria o point of care. En resumen, cada método refleja cómo la instrumentación hematológica ha evolucionado desde la referencia clásica hacia técnicas más seguras, rápidas y adaptables a distintos escenarios clínicos. La medición de la hemoglobina en los equipos hematológicos se basa en un principio muy simple de espectrofotometría. Primero, la muestra es tratada con un reactivo que convierte la hemoglobina en un derivado estable y coloreado. A continuación, una fuente de luz, que puede ser un láser, un LED o una lámpara de tungsteno, atraviesa la muestra. El detector capta la cantidad de luz absorbida, que dependerá de la concentración de la hemoglobina presente. Esa señal se convierte en un voltaje que luego es comparado con un voltaje de referencia. Con esta relación, el equipo calcula la absorbancia mediante la fórmula logarítmica y finalmente traduce ese valor en la concentración de hemoglobina. Lo interesante es que aunque hoy existen múltiples métodos químicos para derivar la hemoglobina, como vimos en la diapositiva anterior, el principio físico subyacente sigue siendo el mismo: medir cuánta luz absorbe la muestra para obtener un resultado preciso. El sistema Sysmex integra varias tecnologías que lo convierten en uno de los analizadores hematológicos más complejos y confiables. Para el conteo de eritrocitos y plaquetas, utiliza el principio de impedancia con enfoque hidrodinámico y corriente eléctrica, que asegura que las células pasen alineadas una a una, evitando errores por doble conteo. La hemoglobina se determina mediante el método SLS libre de cianuro, que es rápido, estable y ambientalmente más seguro. En cuanto a los leucocitos, Sysmex emplea citometría de flujo con fluorescencia, lo que permite no solo diferenciar las 5 poblaciones principales, sino que también identificar células inmaduras, eritrocitos nucleados y reticulocitos, ampliando así la información clínica disponible. Adicionalmente, la combinación de radiofrecuencia y corriente
directa posibilita medir con precisión el hematocrito y detectar sus poblaciones especiales como granulocitos inmaduros o incluso células progenitoras hematopoyéticas eh, en ciertos modelos. De esta manera, Sysmex destaca porque no se limita al hemograma básico, sino que ofrece una caracterización celular avanzada, lo que lo hace especialmente valioso en pacientes hematológicos complejos o en contextos donde se requiere alta sensibilidad diagnóstica. En Sysmex, cada parámetro hematológico se mide en cámaras de análisis específicas que utilizan distintos reactivos. Eh, por ejemplo, en la cámara del diferencial trabaja con citometría de flujo eh, y fluorescencia para analizar los leucocitos y sus poblaciones como linfocitos, neutrófilos o eosinófilos. Para el caso de los basófilos, eh, existe una cámara dedicada que combina la dispersión de luz lateral y frontal. En el caso de los eritrocitos, plaquetas y hematocrito, se emplea corriente directa y enfoque hidrodinámico, lo que asegura recuentos precisos. La hemoglobina, en cambio, se determina en una cámara colorimétrica con reactivos como el SLS libre de cianuro. También hay cámaras específicas para reticulocitos y eritroblastos, que funcionan con citometría de flujo y fluorescencia, y para células inmaduras, que combinan corriente eléctrica y radiofrecuencia. Entonces, el recuento de leucocitos en el sistema Sysmex se basa en citometría de flujo combinada con un láser semiconductor. Esto permite analizar cada célula a nivel individual, obteniendo información muy precisa. La dispersión de la luz frontal eh, o forward scatter nos indica el volumen celular, mientras que la dispersión lateral o side scatter refleja la complejidad interna como la presencia de gránulos. Finalmente, la fluorescencia lateral detecta la cantidad de ácidos nucleicos, es decir, RNA y DNA, lo que aporta información adicional sobre el estado y madurez de cada célula. De este modo, el sistema no solo cuenta leucocitos, sino que distingue con gran detalle entre las diferentes poblaciones y sus características, superando ampliamente lo que se puede observar con métodos ópticos convencionales. De esta forma, el sistema Sysmex utiliza un láser semiconductor como fuente de excitación en la citometría de flujo. Gracias a esto, puede realizar de manera eficiente el conteo total de leucocitos y también el diferencial, separando las 5 poblaciones principales. La misma tecnología se aprovecha para analizar otras poblaciones celulares como reticulocitos, plaquetas y eritroblastos, empleando tanto métodos ópticos como fluorescentes. Lo interesante es que todo este análisis ocurre en fracciones de segundo para miles de células, entregando datos multiparamétricos que integran volumen, complejidad y contenido de ácidos nucleicos. El análisis celular se realiza gracias a un láser semiconductor que incide sobre las células sanguíneas mientras atraviesan una celda de flujo. Cada célula dispersa la luz en diferentes direcciones y esa señal es captada por distintos detectores. La luz dispersada frontal se recoge con un fotodiodo y nos entrega información sobre el tamaño celular. Por su parte, la luz dispersada lateral y la fluorescencia lateral son registradas por un tubo fotomultiplicador que amplifica la señal luminosa y permite detectar tanto la complejidad interna de la célula como la presencia de ácidos nucleicos cuando usamos fluorocromos. Este esquema de detección, que combina fotodiodos y fotomultiplicadores, le otorga a Sysmex una alta sensibilidad y precisión para diferenciar los distintos tipos celulares en el hemograma, integrando información óptica y fluorescente en cada evento medido.
Este diagrama muestra cómo funciona el sistema óptico en el analizador Sysmex, donde todo comienza con un láser semiconductor que emite un haz de luz coherente. Este haz atraviesa una serie de lentes condensadores que lo enfocan hacia la cámara de flujo, donde las células sanguíneas pasan alineadas una a una en un fluido laminar. Al interactuar con cada célula, la luz se dispersa en diferentes direcciones. La dispersión frontal es recogida por un fotodiodo que entrega información sobre el volumen celular. En cambio, la dispersión lateral y la señal de fluorescencia eh, son desviadas mediante un espejo dicroico y filtradas antes de llegar al tubo fotomultiplicador, que amplifica la señal para detectar la complejidad interna y la presencia de ácidos nucleicos. Este conjunto de lentes, filtros y detectores permite que Sysmex capture simultáneamente varios parámetros ópticos de cada célula en tiempo real, logrando una discriminación muy precisa entre las diferentes poblaciones sanguíneas. En el sistema Sysmex, la luz que se dispersa al interactuar con cada célula es transformada en pulsos eléctricos, lo que permite obtener información cuantitativa y multiparamétrica de las células sanguíneas. Existen tres tipos de señales principales: la luz dispersada frontal, que corresponde a la luz que rodea a la célula y nos entrega información respecto a su tamaño; la luz dispersada lateral, que ingresa al interior de la célula y se dispersa de acuerdo con su complejidad interna, por ejemplo, la presencia de gránulos; y finalmente, la luz fluorescente dispersada lateral, que proviene de fluorocromos que se unen a ácidos nucleicos o a otras estructuras celulares específicas, lo que permite diferenciar poblaciones en función de su contenido genético o del grado de inmadurez. En el sistema Sysmex, los leucocitos y basófilos se cuentan a partir de la misma dilución, pero se diferencian gracias a dos parámetros ópticos claves, que son la dispersión frontal de la luz, que refleja el volumen celular, y la dispersión lateral, que se relaciona con la complejidad interna de cada célula. Para lograr una separación más precisa, el equipo utiliza un reactivo ácido fuerte que lisa parcialmente a la mayoría de los leucocitos, pero preserva a los basófilos. De esta forma, los basófilos se diferencian porque aparecen como células más grandes, más granuladas, mientras que los leucocitos lisados se observan como estructuras más pequeñas y crenadas. En el gráfico de dispersión o dispersograma que aparece acá abajo en la diapositiva, podemos visualizar claramente esta distinción. Los basófilos se agrupan en una población diferenciada y los leucocitos restantes se distribuyen de acuerdo con su tamaño y complejidad. Esta capacidad del Sysmex permite no solo contar células, sino que también clasificar sus poblaciones de forma automática, con un alto grado de sensibilidad y rapidez, lo que facilita la interpretación clínica del hemograma. En este gráfico vemos cómo el sistema Sysmex utiliza la dispersión de luz para diferenciar poblaciones celulares. En el eje vertical tenemos la dispersión frontal, que se relaciona con el tamaño celular, mientras que en el eje horizontal tenemos la dispersión lateral, que refleja la complejidad o granularidad interna. En el diagrama, los basófilos aparecen como una población bien definida, mostrada en verde, porque mantienen su integridad en el proceso de lisis parcial, mientras que el resto de los leucocitos se agrupan en una nube distinta. Estos últimos, al ser lisados, forman lo que se denomina la población de fantasmas celulares, que aparecen con baja señal de dispersión. Esta representación gráfica es muy poderosa porque nos permite distinguir con claridad a los basófilos, que son pocos en número pero clínicamente relevantes en procesos alérgicos o mieloproliferativos, de los leucocitos restantes. Ahora bien,
En esta diapositiva vemos cómo el sistema Sysmex discrimina los diferentes tipos de leucocitos, ya sean linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, a partir de una misma dilución. La clave está en dos parámetros. Por un lado, la cantidad de ácidos nucleicos que contiene cada célula, que se mide con la fluorescencia lateral, y por otro, la estructura interna, que se analiza mediante la dispersión lateral de la luz. Para esto, el equipo utiliza reactivos que lisan los glóbulos rojos y aplica un colorante fluorescente, lo que permite observar con claridad las poblaciones leucocitarias. Así, los linfocitos aparecen como células pequeñas con un núcleo reducido, mientras que los monocitos se distinguen por ser más grandes y con un núcleo más amplio. Los neutrófilos y basófilos se identifican por su mayor granularidad y complejidad interna. Y finalmente los eosinófilos muestran aún más granulación, aunque manteniendo un tamaño nuclear comparable al de los neutrófilos. De esta manera, el diferencial automático de Sysmex no solo separa los leucocitos en 5 poblaciones clásicas, sino que también proporciona información precisa sobre sus características estructurales y funcionales, lo que reduce la necesidad de recuentos manuales. En este gráfico podemos ver cómo el sistema Sysmex representa a los distintos leucocitos utilizando dos parámetros: la fluorescencia, que se relaciona con la cantidad de ácidos nucleicos en el eje vertical, y la dispersión lateral de la luz, asociada a la complejidad interna o granularidad en el eje horizontal. De esta manera, cada población ocupa una posición característica. Los linfocitos, que tienen poco material nuclear y baja granularidad, se ubican en la zona inferior. Los monocitos, en cambio, aparecen más arriba por su mayor contenido de ácido nucleico y tamaño. Los neutrófilos y basófilos comparten una región intermedia, reflejando su complejidad interna, y por su parte los eosinófilos se destacan por su gran granularidad y fluorescencia, lo que los separa claramente en el gráfico. Finalmente, en la zona inferior izquierda encontramos las llamadas células fantasmas, que corresponden a restos celulares o glóbulos rojos lisados y que no deben confundirse con leucocitos verdaderos. Aquí observamos cómo el sistema Sysmex utiliza la dispersión de la luz y la fluorescencia para diferenciar las distintas poblaciones celulares. Como habíamos visto en el gráfico anterior, que este se asemeja bastante, el eje vertical representa la cantidad de ácidos nucleicos detectada mediante fluorescencia, mientras que el eje horizontal refleja la estructura interna de la célula a través de la dispersión lateral. Con respecto al gráfico de la derecha, se vuelve más interesante porque muestra el dispersograma para células anormales. Aquí aparecen poblaciones patológicas como linfocitos atípicos, blastos y glóbulos rojos nucleados, además de desviaciones características como la desviación izquierda en infecciones o inflamaciones. En su conjunto, este tipo de análisis permite al equipo no solo diferenciar células normales, sino que también alertar sobre alteraciones hematológicas graves, facilitando una aproximación temprana a diagnósticos de infecciones, leucemias o síndromes mieloproliferativos. En esta diapositiva vemos cómo funciona el canal diferencial de la serie XE de Sysmex, que se utiliza para diferenciar células normales de aquellas con características patológicas.
El procedimiento se basa en un proceso de lisis y tinción del ADN y ARN, lo que permite cuantificar el nivel de fluorescencia emitida por las células. En condiciones normales, una célula sana tras la tinción presenta un bajo nivel de fluorescencia, porque su contenido de ácido nucleico es relativamente estable y limitado. En contraste, células anormales como linfocitos atípicos y blastos característicos de las leucemias o otras neoplasias hematológicas muestran un alto nivel de fluorescencia debido a su mayor actividad metabólica y a la abundancia de material genético. Esta diferencia en la intensidad fluorescente es la clave que permite separar las poblaciones celulares y levantar alertas clínicas. En resumen, el canal diferencial o DIF no solo mide el número de células, sino que entrega información crítica para la detección temprana de procesos hematológicos malignos y para el reconocimiento de poblaciones celulares inmaduras o anómalas. En esta diapositiva repasamos un poco más de lo que ya habíamos visto anteriormente, que es el principio del canal diferencial de 4 partes del sistema XE de Sysmex, que se basa en la combinación de fluorescencia y la dispersión lateral de la luz para diferenciar los tipos celulares. En este caso, como habíamos visto anteriormente, podemos ver la población de linfocitos, de monocitos, de neutrófilos y basófilos y eosinófilos, todos dentro de una región bastante definida. Adicionalmente podemos encontrar los restos celulares que corresponden a los glóbulos rojos y las plaquetas en la parte inferior del dispersograma. Ahora bien, ¿cómo se realiza el recuento de los glóbulos rojos en los equipos automatizados de hematología? Existen principalmente 3 enfoques tecnológicos que se complementan entre sí. El primero es la impedancia de la apertura, conocido como principio Coulter, y que en este método las células atraviesan un orificio estrecho inmerso en una corriente eléctrica. Cada glóbulo rojo que pasa produce un cambio en la resistencia eléctrica y este pulso se traduce en un conteo y en información sobre el volumen celular. El segundo enfoque corresponde a las técnicas de dispersión de luz, en las que un haz de luz incide sobre las células y según el ángulo y la intensidad de la dispersión se obtiene información sobre su tamaño y su complejidad interna. Finalmente, algunos equipos utilizan fuentes de luz específicas, ya sea un láser LED o una lámpara de tungsteno o incluso una combinación de ambas para optimizar la precisión de la medición. Estas tecnologías permiten una mayor sensibilidad, sobre todo cuando se busca diferenciar poblaciones celulares de manera más fina. En esta diapositiva se explica el principio de detección por corriente eléctrica con enfoque hidrodinámico, una de las bases para el funcionamiento del sistema Sysmex para el análisis de los glóbulos rojos y de las plaquetas. El proceso comienza con una dilución de la muestra de sangre que luego es inyectada en el detector. La muestra pasa por una apertura muy estrecha a través de la cual circula una corriente eléctrica constante. Cada vez que una célula atraviesa esa apertura, interrumpe el flujo eléctrico y genera una variación en la resistencia. Este cambio es registrado como un pulso de impedancia y cada pulso corresponde a una célula que ha sido contada. El enfoque hidrodinámico es clave en este sistema, ya que utiliza una corriente de fluido envolvente para alinear las células en una sola fila. De esta manera se asegura que cada glóbulo rojo o plaqueta pase de forma individual por la apertura, evitando interferencias y aumentando la precisión del conteo. En el caso del enfoque hidrodinámico, esta es una técnica esencial para los contadores hematológicos modernos. El método combina la medición de la resistencia eléctrica con el alineamiento de las células en un flujo controlado. Primero, los eritrocitos
y plaquetas de la muestra se diluyen en un líquido conductor de electricidad. Dado que existe una gran diferencia en la conductividad eléctrica entre el diluyente y las células, es posible detectar y contar cada partícula, además de estimar su volumen, midiendo esas variaciones de resistencia. Una vez diluida la muestra, esta pasa desde la pipeta hacia la cámara cónica, donde ocurre la clave del enfoque hidrodinámico. La corriente de muestra queda rodeada por un fluido envolvente o sheet fluid. Este fluido actúa como un canal que fuerza a las células a alinearse en una sola fila y a pasar una por el centro de la apertura. Este alineamiento asegura que cada célula se mida de forma individual, evitando solapamientos y mejorando la precisión de los recuentos, tanto en el número de células como en estimaciones de tamaño. Respecto a cómo se diferencian los glóbulos rojos de las plaquetas durante el análisis hematológico automatizado, el sistema utiliza lo que se llaman discriminadores flotantes, que son parámetros variables que permiten establecer límites entre las poblaciones. Por ejemplo, los glóbulos rojos presentan un volumen centrado entre los 80 a 100 femtolitros, mientras que las plaquetas suelen tener volúmenes mucho mayores, entre los 2 a 20 femtolitros, aunque ese rango depende del modelo del analizador. Estos valores se reflejan en los histogramas, donde cada población ocupa una región característica. Las células suspendidas en el diluyente conductor atraviesan la apertura con corriente eléctrica, y cada vez que una célula pasa, se genera un pulso eléctrico proporcional a su volumen, siguiendo el principio de Coulter. Para mejorar la precisión del conteo y evitar errores por coincidencia, cuando varias células cruzan al mismo tiempo la apertura, se emplea el enfoque hidrodinámico que organiza a las células en una fila única y ordenada. Esto asegura una separación clara entre glóbulos rojos y plaquetas, permitiendo obtener resultados confiables en los histogramas. Esta diapositiva muestra los distintos principios tecnológicos empleados por los analizadores hematológicos según la marca o el fabricante. En esta parte podemos ver el sistema Beckman-Coulter, que se basa en el principio de Coulter, donde cada célula en suspensión atraviesa una apertura y produce un cambio de impedancia eléctrica. Esto permite medir su volumen y tamaño. Aquí se observa cómo el sistema debe evitar problemas de coincidencia cuando más de una célula pasa simultáneamente por la apertura. Adicionalmente, vemos el sistema ABX, que combina la medición de la impedancia con dispersión óptica de la luz, en el cual el paso de la célula a través de un haz de luz permite obtener información adicional sobre su morfología y características internas. Con respecto al sistema Sysmex, que también utiliza el principio Coulter, pero incorpora circuitos electrónicos avanzados para analizar la señal de voltaje generada para cada pulso eléctrico. Esto mejora la precisión en la detección de glóbulos rojos y plaquetas. Finalmente, tenemos el sistema Abbott, que integra electrodos y fluido hidrodinámico para dirigir las células a través de una zona de detección, logrando así un conteo más ordenado y disminuyendo las interferencias. En conjunto, estos ejemplos muestran cómo, aunque todos los analizadores buscan contar y caracterizar células sanguíneas, cada fabricante combina distintos principios, ya sea eléctricos, ópticos e hidrodinámicos, para optimizar la exactitud de sus resultados. El principio de Coulter es la base de muchos analizadores hematológicos y se fundamenta en la medición de cambios en la resistencia eléctrica. Cuando los eritrocitos en suspensión pasan a través de una pequeña apertura que conecta dos compartimentos llenos de una solución conductora, se produce una interrupción momentánea de la corriente eléctrica. Cada célula que atraviesa la apertura desplaza el electrolito, generando un pulso eléctrico que es proporcional a su volumen. De esta manera, cada pulso detectador representa una célula, permitiendo el conteo celular.
mientras que la amplitud del pulso indica el tamaño del eritrocito. En el osciloscopio, estos pulsos aparecen como picos individuales que reflejan el paso secuencial de cada célula. Este método es altamente confiable porque combina dos parámetros claves, como lo son el número total de células y la distribución de sus volúmenes, lo que resulta esencial para obtener índices hematimétricos como la BCM. En esta diapositiva observamos una gráfica obtenida mediante el principio de Coulter que ilustra la distribución de tamaños celulares entre plaquetas y eritrocitos. En el eje X se muestra el volumen celular en femtolitros, mientras que en el eje Y vemos la cantidad de partículas contadas. La curva azul corresponde a las plaquetas, que tiene un tamaño más pequeño, normalmente en el rango de los 2 y 20 femtolitros, con un pic bien definido en este rango. En cambio, la curva roja corresponde a eritrocitos con un tamaño mayor, centrado habitualmente entre los 80 y 100 femtolitros. Esta separación entre curvas es fundamental para que el equipo pueda discriminar entre plaquetas y glóbulos rojos, evitando confusiones en el recuento. Sin embargo, puede existir cierta superposición en los valores bajos, donde partículas anormales o fragmentos celulares podrían interferir en la medición. Este análisis de distribución volumétrica permite al analizador no solo contar células, sino que también generar histogramas que son claves para la evaluación clínica. Como ya habíamos hablado, en esta diapositiva se representa el principio de impedancia electrónica, también conocida como el principio de Coulter, que habíamos comentado anteriormente. Entonces la impedancia electrónica ocurre cuando una célula atraviesa una apertura por la cual existe una corriente eléctrica continua, que se produce una interrupción registrado como un pulso que representa una célula, y la amplitud de dicho pulso es proporcional al tamaño celular. Una suspensión de células sanguíneas es pasada a través de un pequeño orificio simultáneamente con una corriente eléctrica. Las células sanguíneas individuales pasando a través del orificio producen un cambio de impedancia o resistencia en el orificio, el cual está determinado por el tamaño de la célula. El sistema cuenta las células individuales y provee la distribución de los tamaños. Por lo tanto, el recuento y medición de volumen son dos de los parámetros que podemos obtener mediante el método Coulter. Y en esta diapositiva vemos que el sistema consiste en un contenedor de la muestra que contiene la suspensión de células sanguíneas en un diluyente conductor. Y dentro de este sistema se ubican dos electrodos, uno externo y uno interno, separados por un pequeño tubo de apertura. A través de este orificio circula una corriente eléctrica constante generada por el suministro de corriente. Cuando las células atraviesan la apertura, provocan una variación en la impedancia o la resistencia eléctrica, ya que desplazan parte del electrolito conductor. Cada célula que pasa produce un pulso eléctrico que es registrado por el sistema. El número de pulsos corresponde a la cantidad de células presentes en la muestra, mientras que la amplitud de cada pulso es proporcional al volumen celular, permitiendo discriminar tamaños y elaborar histogramas. Gracias a esta tecnología, los analizadores hematológicos pueden contar con alta precisión glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, además de clasificar las poblaciones celulares según su tamaño. Esta diapositiva se explica con más detalle cómo funciona la técnica del recuento celular mediante la impedancia electrónica, también conocida como principio de Coulter, para que complementen lo que hemos visto en la clase con esta lectura. Ahora nos enfocamos en el recuento de reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros, aún con restos de ARN ribosomal en su interior. Para su detección se utilizan dos tipos de estrategias de tinción. La primera corresponde a colorantes fluorescentes
como la auramina o el polimetino, que se excitan mediante luz láser y permiten identificar con gran sensibilidad el material genético remanente. La segunda estrategia emplea colorantes básicos supraorbitales que provocan la precipitación y tinción de la sustancia reticulada, lo que hace visible las fibras de ARN bajo el microscopio. En este caso, la cuantificación se puede realizar midiendo la absorbancia de la tinción o la dispersión de la luz generada por la muestra teñida. El recuento de reticulocitos es fundamental porque refleja la capacidad regenerativa de la médula ósea. Por ejemplo, un aumento de reticulocitos puede observarse en caso de anemia hemolítica, mientras que un descenso marcado indica una producción deficiente de glóbulos rojos, como ocurre en la anemia plástica o en ciertas deficiencias nutricionales. Esta tabla nos resume las diferentes técnicas de conteo de reticulocitos utilizadas por distintos analizadores hematológicos de las marcas comerciales. Cada compañía emplea un método específico y sobre todo emplea distintos colorantes para teñir el ARN residual de los reticulocitos. Por ejemplo, en el caso de Celdin de Abbott utiliza fluorescencia con el colorante CD4K530, mientras que ABX Pentra utiliza fluorescencia recurriendo al naranja de tiazol. En el caso de Advia de Bayer, combina dispersión y absorción de la luz empleando oxacina 750 en células esféricas, mientras que por su parte Beckman Culture utiliza un método basado en la dispersión de la luz con el clásico azul de metileno. Finalmente, el equipo Sysmex XE2100 emplea fluorescencia con auramina O, un tinte muy sensible para la detección de ARN. Lo importante de esta comparación es entender que aunque todos los sistemas buscan medir el mismo parámetro, las estrategias tecnológicas y colorantes empleados pueden influir en la sensibilidad, la especificidad y en la precisión de la medición. En el análisis de reticulocitos, el sistema Sysmex combina tres elementos tecnológicos clave. Un colorante fluorescente que tiñe el ARN residual en estas células inmaduras, el enfoque hidrodinámico que asegura que las células pasen de manera ordenada a través del detector y un láser semiconductor que permite la excitación del fluorocromo y la generación de la señal fluorescente. En el diagrama de dispersión observamos claramente la separación entre las principales poblaciones celulares. Los glóbulos rojos maduros indicados con las siglas RBC aparecen en el azul, mientras que los reticulocitos o red los vemos en un rango intermedio representados en color morado, y las plaquetas los vemos en la zona inferior de color celeste. Esta diferenciación se logra porque los reticulocitos presentan mayor contenido de ARN y por lo tanto emiten una fluorescencia más intensa que los eritrocitos maduros, pero menor que la de otras células nucleadas. De esta forma, el sistema Sysmex permite un conteo automático, rápido y muy preciso de reticulocitos. En esta imagen podemos observar que los glóbulos rojos maduros aparecen sin señal fluorescente ya que carecen de núcleo y de ARN residual. A continuación, los reticulocitos muestran una fluorescencia evidente en su interior, producto de la presencia de restos de ARN ribosomal, lo cual los distingue de los eritrocitos maduros y los convierte en un marcador clave de la actividad eritropoyética. En contraste, las plaquetas se visualizan como estructuras mucho más pequeñas y con fluorescencia baja. Los glóbulos rojos nucleados, que aparecen ocasionalmente en situaciones patológicas, muestran una intensidad de fluorescencia debido a la presencia de ADN en su núcleo. Y finalmente, los leucocitos, con un núcleo completo y mayor contenido de ácidos nucleicos, presentan la señal fluorescente más intensa y heterogénea. De esta manera, la tinción con colorantes específicos como el polimetino permite diferenciar con claridad a los reticulocitos del resto de las poblaciones celulares.
El colorante polimetino es un colorante básico que tiene afinidad por los componentes ácidos de la célula, principalmente los ácidos nucleicos. Esto significa que se une tanto al ADN presente en el núcleo como al ARN residual que encontramos en el citoplasma de los reticulocitos. La cantidad de colorante que se fija en cada célula dependerá directamente de su contenido de ácido nucleico. A mayor cantidad de ADN o ARN, mayor será la intensidad de la tinción. Por ejemplo, los reticulocitos aún conservan restos de ARN, lo que los diferencia de los eritrocitos maduros que ya no contienen material genético y, por lo tanto, no retienen el colorante. En contraste, los leucocitos muestran una señal mucho más intensa porque poseen un núcleo con abundante ADN, lo que los hace captar más colorante en comparación con otras células sanguíneas. En este esquema podemos ver estas diferencias. Mientras el reticulocito conserva el ARN citoplasmático, que puede ser teñido, el eritrocito maduro ya carece de ácidos nucleicos, apareciendo sin señal. Como habíamos comentado, las diferencias en la tinción de las células sanguíneas con colorantes básicos se debe principalmente a la cantidad de ARN que contienen. Los reticulocitos aún mantienen ARN residual en su citoplasma, lo que los hace retener distintas cantidades de colorante dependiendo de su grado de maduración. En la imagen inferior se ilustra este proceso, desde los reticulocitos más inmaduros, que muestran una tinción fuerte por su abundante ARN, hacia una transición hacia eritrocitos maduros, donde el contenido de ARN desaparece y la tinción prácticamente se pierde. Esta progresión refleja la maduración natural de los glóbulos rojos en sangre periférica. En condiciones normales, los eritrocitos maduros no poseen núcleos. Sin embargo, en ciertas situaciones patológicas o durante intensa actividad eritropoyética, pueden aparecer en sangre periférica los glóbulos rojos nucleados, también llamados eritroblastos o NRBC. El sistema los detecta principalmente por la fluorescencia asociada a los ácidos nucleicos, ya que estas células conservan ADN en su núcleo. También se utilizan técnicas de dispersión de luz e incluso impedancia para diferenciar y contar los núcleos de manera precisa. En el análisis, el citoplasma es eliminado mediante el principio de Coulter, lo que permite enfocar el conteo exclusivamente en los núcleos. El resultado se expresa de dos formas, como el número de eritroblastos por cada 100 leucocitos y también como un valor absoluto. Además, para evitar sobreestimaciones en el recuento total de leucocitos, el sistema corrige automáticamente la cifra de glóbulos blancos, restando el aporte de los eritroblastos. Finalmente, el colorante polimetino juega un papel clave ya que se combina tanto con el ADN nuclear como el ARN citoplasmático, lo que permite discriminar con mayor exactitud a estas células. En resumen, la detección de los eritroblastos no solo tiene un valor técnico para la exactitud del hemograma, sino también tiene un valor clínico, ya que puede indicar procesos de regeneración eritroide, anemia severa, infiltración medular o incluso respuesta a hipoxia. Aquí vemos cómo funciona el sistema óptico que utilizan los analizadores Sysmex para estudiar los eritroblastos y otras poblaciones celulares. El principio fundamental consiste en el uso de un láser semiconductor con una longitud de onda de 633 nanómetros que incide sobre las células en flujo hidrodinámico. Cuando el haz de láser atraviesa las células se generan tres tipos de señales. La luz dispersada de frente, captada por el fotodiodo, entrega información sobre el tamaño celular, mientras que la luz dispersada lateralmente, detectada por un fotomultiplicador, refleja la complejidad interna de la célula, como presencia de gránulos o irregularidades, y la fluorescencia emitida también es recogida por un fotomultiplicador, la cual depende de los colorantes que se unan a los ácidos nucleicos, permitiendo identificar células de alto contenido de ADN o ARN, como los eritroblastos.
Aquí vemos cómo se identifican los eritroblastos nucleados y se diferencian de los leucocitos mediante el análisis morfológico asistido por dispersogramas. En la parte superior vemos ejemplos de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, todos con sus características nucleares complejas que permiten su discriminación. En contraste, los eritroblastos presentan un núcleo prominente y se distinguen claramente de los leucocitos en el análisis. En la parte inferior se muestra un dispersograma específico para los eritroblastos. Aquí se grafican parámetros como el forward scatter o la dispersión frontal y la fluorescencia asociada a la cantidad de ácidos nucleicos. El grupo o clúster de los eritroblastos aparece separado del de los leucocitos, evidenciando cómo el sistema puede diferenciar ambos tipos celulares con precisión. Este análisis es esencial porque la presencia de eritroblastos en sangre periférica suele indicar procesos patológicos como anemia severa, estrés medular o infiltración de la médula ósea. Aquí vemos cómo el principio de impedancia se aplica al análisis de los leucocitos a través de la apertura del contador hematológico. Cada célula que atraviesa la apertura genera un pulso eléctrico proporcional a su volumen y estos pulsos se agrupan en un histograma que refleja las distintas poblaciones celulares. En el gráfico se distinguen tres grandes grupos según el tamaño celular en femtolitros. Los linfocitos, que son células más pequeñas, se encuentran entre los 50 y 90 femtolitros, generando un pic definido en el histograma. Luego, en el rango intermedio de 90 a 160 femtolitros, aparecen los monocitos, que son más grandes y generan una meseta menos pronunciada. Finalmente, los granulocitos, correspondientes a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ocupan el rango mayor entre los 160 y los 450 femtolitros, reflejando su mayor tamaño y complejidad. Este tipo de histograma es fundamental porque nos permite, usando solo los datos de impedancia, diferenciar las subpoblaciones de leucocitos de manera rápida y confiable. Entonces, en la actualidad, el método Culture ha evolucionado y en algunos analizadores automáticos hematológicos modernos, se complementa con el sistema llamado análisis BCS, que evalúa simultáneamente tres parámetros fundamentales de cada célula. En primer lugar, el volumen, que se mide a través de la impedancia de la apertura, en que cada célula al pasar por un orificio con corriente eléctrica desplaza un volumen de electrolito que genera un pulso eléctrico proporcional a su tamaño. En segundo lugar, la conductividad, que se determina utilizando ondas electromagnéticas de alta frecuencia, y esta medición aporta información sobre la composición interna de la célula, permitiendo diferenciar entre una célula madura y una inmadura en función de la densidad y estructura de su núcleo. Finalmente, la dispersión de la luz se relaciona con la complejidad celular. La luz láser, al incidir sobre la superficie y el interior de la célula, se dispersa en distintos ángulos, entregando información acerca de la granulación citoplasmática y la lobularidad nuclear, parámetros que son claves para la identificación de leucocitos. Con esta combinación, el sistema es capaz de analizar 5 poblaciones celulares principales, como en las que ya hemos hablado, otorgando resultados más precisos y robustos que en análisis basado en una sola técnica. Ahora, los principios básicos que permiten a los analizadores hematológicos realizar el recuento diferencial combinan distintas técnicas físicas que aportan información complementaria a cada célula. En primer lugar, mediante la impedancia eléctrica, el instrumento mide el volumen celular. Cada célula que atraviesa la apertura produce una señal eléctrica cuya amplitud es proporcional a su tamaño, permitiendo diferenciar células pequeñas, como los linfocitos, de células más grandes, como los monocitos. En segundo lugar, utilizando una corriente de alta frecuencia, el equipo es capaz de evaluar la conductividad interna de la célula, es decir, cómo se comportan sus componentes internos frente al paso de la señal eléctrica. Esta propiedad permite distinguir diferencias estructurales entre poblaciones celulares. Finalmente, la dispersión de la luz láser o scatter
entrega información sobre la granulosidad interna, característica fundamental para reconocer los granulocitos como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. En conjunto, estos tres parámetros, el volumen, la conductividad y la granulosidad, permiten una discriminación precisa entre los diferentes tipos de células sanguíneas, asegurando un conteo diferencial confiable y clínicamente útil. Aquí podemos ver un scattergram o diagrama de dispersión en que cada punto representa una célula cuya posición en el gráfico depende de parámetros de dispersión de luz y en algunos casos de fluorescencia. Podemos ver que los neutrófilos segmentados y en banda aparecen agrupados en la zona superior derecha, mientras que los eosinófilos y los basófilos se distribuyen en posiciones diferenciadas gracias a su mayor contenido granular. Los linfocitos y monocitos se ubican en áreas bien delimitadas en la parte inferior, reflejando sus diferencias de tamaño y complejidad interna. Un aspecto clave de este scattergram es la capacidad de señalar áreas de sospecha diagnóstica, como la presencia de blastos, variantes linfoides o granulocitos inmaduros. Estas alertas son de gran relevancia clínica, ya que orientan al laboratorio hacia la confirmación de patologías como leucemias, síndromes mielodisplásicos o reacciones leucemoides. En conjunto, el scattergram no solo clasifica poblaciones celulares normales, sino que también constituye una herramienta de detección temprana de anormalidades hematológicas, mejorando la sensibilidad y especificidad del hemograma automatizado. Para ir finalizando, entonces, el análisis mediante el scattergram y las consideraciones de la dispersión de la luz y la fluorescencia nos permiten identificar distintas células anormales que pudieran estar presentes en sangre periférica, como son células con características malignas como los monoblastos, mieloblastos, linfoblastos, células inmaduras como granulocitos inmaduros o neutrófilos en banda, así como variaciones en linfocitos, linfocitos variantes o atípicos y pequeños, también eritrocitos nucleados o acúmulos de plaquetas, también caracterizar macroplaquetas y en algunos casos también nos permite la identificación o detección de parásitos que se puedan ubicar en el interior de los glóbulos rojos. Para ir finalizando esta clase y a modo de repaso, podemos observar en este esquema, en el eje X, los tamaños, los volúmenes en femtolitros, y en el eje vertical podemos observar la frecuencia relativa y podemos encontrar la discriminación en distintas poblaciones yendo desde menor volumen hacia mayor volumen, encontrando a los linfocitos, luego a los monocitos, basófilos y eosinófilos, para posteriormente encontrarnos con una tercera población correspondiente a los neutrófilos. Estimados estudiantes, de esta manera hemos llegado al fin de nuestra sesión teórica sobre instrumentación hematológica, en que hemos visto los principales parámetros que son determinados por estos equipos, cuáles de ellos son derivados a partir de los cálculos y las características de las metodologías empleadas por estos distintos equipos disponibles en la actualidad en el mercado. Si les queda alguna consulta o alguna duda respecto a algún concepto que no quedó lo bastante claro, pueden contactarnos directamente a nuestros correos y les responderemos a la brevedad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima sesión.